Bien, pues bueno, vamos a revisar a qué nos referimos en este caso con el corpúsculo renal. ¿Ok? Aquí tenemos pues prácticamente el corpúsculo renal que va a estar conformado de la siguiente forma. Y antes de ver cómo está conformado, es importante mencionar que en el corpúsculo renal es donde se lleva a cabo el filtrado sanguíneo. Ya habíamos hablado que parte de la función que van a desempeñar en este caso las nefronas es llevar a cabo la filtración de la sangre. Entonces, específicamente en el corpúsculo renal es que se va a llevar a cabo en este caso este proceso de filtración de la sangre. El corpúsculo renal está compuesto a su vez por el glomérulo, que viene siendo esta red capilar bastante compleja y que podemos observar aquí en esta ilustración, recordando que la arteriola aferente es la que viene dando origen, en este caso, al glomérulo, y posteriormente la sangre va a abandonar el glomérulo a través de la arteriola eferente. Entonces, la realidad es que el glomérulo es una red capilar bastante compleja. Prácticamente es un nudo de capilares que pues prácticamente están presentes en el interior de una estructura que vamos a mencionar en un momentito, y que dentro de ese nudo o esa red capilar se va a llevar a cabo esa filtración sanguínea, que a su vez va a estar conformada, si hiciéramos un corte a través del glomérulo, vamos a revisar que está conformado por diferentes membranas de filtración que va a ser, que en este caso va a permitir que se lleve a cabo el filtrado sanguíneo. Entonces está compuesto por esta red capilar bastante compleja que llamada glomérulo, y en este caso por la cápsula glomerular, también denominada o llamada cápsula de Bowman, que prácticamente viene siendo esta cápsula que rodea y que está presente en este caso junto con el glomérulo. La realidad es que la cápsula va a proteger o alojar en este caso al glomérulo, y una vez que se lleva a cabo la filtración de la sangre a través del glomérulo, se va a dar origen a un filtrado que se le denomina el filtrado glomerular. Este filtrado glomerular se va a filtrar y va a pasar en este caso a la cápsula glomerular, que viene siendo esta estructura. Y la función que va a tener la cápsula glomerular va a ser pues prácticamente recibir este filtrado glomerular y pues llevarlo a esta zona que prácticamente ya es la zona tubular, ¿vale? Entonces la función de la cápsula glomerular va a ser captar el filtrado originado mediante los glomérulos, ¿vale? Entonces aquí quiero hacer un énfasis en algo muy importante. Incluso lo vamos a revisar prácticamente al final de esta, o ya acercándonos al final de esta clase, vamos a mencionar que para que se lleve a cabo la formación, en este caso de la orina, tienen que surgir prácticamente 3 eventos. Este es el primer evento, la filtración a nivel glomerular. ¿Y cuál es el resultado de la filtración glomerular? No va a ser la orina, porque para que como tal se pueda considerar orina, es necesario que este filtrado glomerular sufra ciertos cambios y ciertas adecuaciones que más adelantito vamos a mencionar. Pero quiero mencionarnos que prácticamente este filtrado glomerular se podría decir que es la primera parte de la formación de la orina, ¿vale? A eso le vamos a llamar, no le vamos a llamar orina todavía, le vamos a llamar filtrado glomerular, ¿vale? Entonces, regresando a esta diapositiva, aquí en el corpúsculo renal se lleva a cabo estos eventos, y enfatizando, el corpúsculo renal está conformado por el glomérulo y por la cápsula glomerular. Como ya lo mencionamos, aquí se va a llevar a cabo el filtrado sanguíneo, y existe algo que se denomina membrana de filtración glomerular, que consiste en 3 capas. En este caso, la primera capa, que van a ser células endoteliales, la segunda capa, que es membrana basal, y una tercera capa que va a estar conformada por hendiduras de filtración, ¿vale? En las siguientes diapositivas vamos a revisar un poquito cómo está conformada en este caso esta membrana de filtración glomerular, que va a desempeñar un papel importantísimo porque prácticamente
Gran parte de las cosas que nosotros vamos a evaluar a través de un examen general de orina es la integridad que tengan esta membrana de filtración glomerular, ya que conforme lo vamos a revisar a lo largo de todo el diplomado, si ciertas estructuras de esta membrana de filtración están dañadas, ese daño se va a ver reflejado o se va a ver traducido en la alteración de ciertos parámetros del examen físico e incluso químico, sobre todo en el examen químico, pero también esa alteración de la membrana de filtración va a ser el motivo de la aparición de ciertos elementos que van a estar presentes en el sedimento urinario y que van a ser pieza clave para poder entender o para poderlo traducir, en este caso, en un daño en esta membrana de filtración. ¿Vale? Entonces aquí simplemente quiero enfatizar la importancia que tiene en conocer esta membrana de filtración. ¿Vale? Aquí en esta diapositiva podemos observar pues, prácticamente las primeras dos capas de esta membrana de filtración glomerular. La primera capa está conformada por células endoteliales. Aquí en esta ilustración incluso podemos ver las células endoteliales que conforman esta primera capa. En realidad es endotelio. Y aquí se alcanzan a ver unos elementos llamados fenestradas, que en este caso son poros que están presentes a lo largo de esta primera capa de filtración glomerular, que se les denomina fenestradas, ¿sale? Entonces, a esta primera capa de filtración glomerular es endotelio en la realidad y es una capa que, como lo podemos observar aquí, tiene una alta permeabilidad. Los poros, en este caso las fenestradas o estos poros, miden entre 0.7 a pues prácticamente una micra de diámetro y esto principalmente impide el paso de células sanguíneas, ¿vale? Entonces, prácticamente estas fenestradas, que pueden medir incluso hasta una micra, van a permitir, o sea, libremente el paso de ciertas sustancias como es el agua, como son incluso algunas proteínas, aminoácidos, vitaminas, iones, sin ningún problema van a pasar. Lo único que no van a permitir pasar, les reitero, y ya lo vimos en la diapositiva, son las células sanguíneas, ¿vale? Tenemos pues prácticamente la segunda capa, que es la membrana basal. Pues prácticamente esta segunda capa es esta estructura que para fines didácticos está rodeando, en este caso, al capilar, no sin antes mencionar que pues prácticamente esta estructura es un capilar glomerular. Es decir que, me voy a regresar un poquito, si nosotros hiciéramos un corte a este capilar que conforma el glomérulo, pues prácticamente vamos a encontrar esto. Esto viene siendo el corte de un capilar glomerular, ¿vale? Entonces, la segunda capa que va a estar presente en este capilar glomerular es la membrana basal. Esta membrana basal, como se muestra aquí en la diapositiva, va a estar conformado por material de tipo acelular y va a estar presente en este caso entre la primera capa y la tercera capa, que en este caso la tercera capa, más adelantito lo vamos a mencionar, que se trata en este caso de los podocitos. Pero bueno, en este caso esta capa intermedia es material acelular que está constituida principalmente por glicoproteínas, proteoglicanos y fibras de colágeno y en este caso van a impedir la filtración de proteínas más grandes como viene siendo la albúmina. Es decir, que esta segunda capa de filtración glomerular lo que no va a permitir pasar van a ser proteínas grandes como la albúmina. Y aquí cabe señalar que en este caso esta segunda capa de filtración glomerular, de acuerdo a su conformación y de acuerdo a su constitución, van a tener incluso una carga negativa, una carga eléctrica negativa, de manera que esa carga eléctrica negativa no va a permitir que se permeen o que se filtren algunas proteínas de gran tamaño como viene siendo la albúmina. ¿Qué pasa si esta segunda capa de filtración glomerular está dañada o está alterada por alguna razón? Esta carga eléctrica presente en esta membrana basal se va a alterar y va a permitir la filtración, en este caso, de proteínas grandes como pudiera ser la albúmina,
y esto pudiera verse traducido como un daño o como una patología. Entonces, pues bueno, en realidad cuando nosotros encontramos proteínas o albúmina en el sedimento urinario, en una muestra de orina a través del examen químico, muy posiblemente sea que haya un daño en la membrana basal, o bien este daño pudiera ser reversible o pudiera ser irreversible y pudiera estar relacionado a alguna patología importante. Todo esto, digo, no vamos a entrar en mucho detalle en esta parte porque lo vamos a revisar a lo largo del diplomado, pero bueno, quiero que sepan que cuando hay la filtración de proteínas es que posiblemente haya un daño a nivel de la membrana basal o puede no haberlo y por cuestiones fisiológicas, por algunas otras cuestiones, incluso reversibles, pudiera haber esta filtración, ¿vale? Pero bueno, vamos a regresar y enfocarnos a la función que tiene en este caso la membrana basal, que es no permitir en este caso la filtración de proteínas grandes, ¿vale? Vamos a hablar de la tercera capa de filtración, que en este caso van a ser las hendiduras de filtración. ¿Cómo es que se van a llevar a cabo o van a surgir estas hendiduras de filtración que se considera la tercera capa de filtración glomerular? Pues bueno, estas hendiduras de filtración van a surgir a partir de los podocitos. Aquí, nuevamente en esta imagen, podemos ver el capilar que conforma el glomérulo. Prácticamente este capilar o estos capilares están rodeados de células llamadas podocitos. Si hiciéramos un acercamiento a esta zona, vemos que los podocitos rodean parte o gran parte, en este caso, de los capilares, pero en este caso los podocitos tienen algunas prolongaciones llamados pedicelos. Yo para fines didácticos siempre lo visualizo así y siempre normalmente en algunas conferencias o en algunos cursos siempre pongo este ejemplo. Imaginemos que mi brazo, prácticamente mi antebrazo es el capilar glomerular. Imaginemos que mi mano, en este caso, es el podocito. Y en este caso, mis dedos van a ser los pedicelos, ¿vale? Entonces, prácticamente los podocitos están rodeando el capilar glomerular y lo abrazan prácticamente así como mi mano está rodeando mi antebrazo. Vemos aquí los pedicelos, cómo están presentes. Y en este caso, el espacio que existe entre pedicelo y pedicelo, a esta zona de aquí, pues prácticamente se les denomina hendiduras de filtración, ¿vale? Entonces así es como surgen la tercera capa de filtración glomerular, que en este caso se les denominan hendiduras de filtración, que es el espacio que hay entre pedicelo y pedicelo, ¿vale? ¿Qué pasa? Y regresamos aquí a la diapositiva. ¿Qué pasa con estos pedicelos y estas hendiduras de filtración? Pues bueno, las hendiduras de filtración son los espacios que hay entre pedicelo y son... este espacio se le denomina hendiduras de filtración y de acuerdo a lo que dice aquí la diapositiva, estas permiten el paso de moléculas de un diámetro menor a 0.006 y 0.007 micras, y como viene siendo el agua, la glucosa, las vitaminas, aminoácidos, proteínas plasmáticas muy pequeñas, amoníaco, iones y urea. Entonces, pues bueno, de acuerdo aquí a lo que dice el acordeón, que es la diapositiva, simplemente como resumen, estas hendiduras de filtración únicamente van a permitir el paso de moléculas muy pequeñas, como son las que ya mencionamos, que es el agua, que son vitaminas, que son aminoácidos, que son proteínas plasmáticas, iones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, podemos ver que prácticamente esta tercera capa de filtración es muchísimo más fina en comparación a las capas que mencionamos previamente. Hablábamos que prácticamente las fenestradas, que vienen siendo los poros que conforman la primera capa de filtración glomerular, tenían una medida que más o menos iba de 0.7 a una micra, prácticamente, o sea, 0.7 y una micra, pues bueno, es una medida grande en comparación a la medida que hay en las hendiduras de filtración, que prácticamente aquí en la diapositiva dice que es de 0.006 a 0.007 micrómetros. Es decir, que son muy pequeño prácticamente el poro que llegara a tener las hendiduras de filtración.
y que lo único que va a permitir va a ser el paso de esas moléculas, ¿vale? Entonces vemos cómo es que es una membrana muy selectiva que no permite el paso de moléculas grandes, y conforme vamos profundizando en las 3 capas, pues llegamos a la tercera capa, que solamente permite la filtración de esas moléculas muy, muy pequeñas, ¿vale? Aquí en esta diapositiva, pues extraída de un libro, vemos cómo es que para fines didácticos podemos encontrar de esta manera si se hiciera el corte aquí al glomérulo, pues bueno, lo encontramos en esta manera. Aquí vemos las fenestraciones o la primera capa de células endoteliales. Aquí vemos la membrana basal y vemos aquí en este caso las hendiduras de filtración generadas a partir de los pedicelos y los podocitos que rodean este capilar. Simplemente les quise poner esta ilustración para reafirmar lo que ya hemos explicado. Entonces, pues es simplemente para eso. Y bien, aquí tenemos esta fotografía que pues prácticamente nosotros no encontramos este tipo de muestras, a no ser de que trabajemos en algún laboratorio que hagamos histopatología, pero bueno, la realidad es que no sé si alguno de ustedes que participan en este diplomado hayan tenido la oportunidad de trabajar en un laboratorio de este tipo. Ahí es donde sí van a poder observar este tipo de muestras, pero en realidad este es un corte histológico de un glomérulo, en donde pues de esta manera se logra ver en un corte histológico. Incluso pues prácticamente aquí todo esto viene siendo en este caso el glomérulo. Aquí pues prácticamente tenemos lo que viene siendo el espacio capsular, que es en esta zona blanca que rodea en este caso el glomérulo. Es el espacio capsular, que es donde va a ser captado, en este caso, el filtrado glomerular. Aquí tenemos la cápsula prácticamente de Bowman. Aquí incluso tenemos la arteriola aferente, que es prácticamente por donde entra la sangre. Aquí tenemos la arteriola eferente, que es donde abandona la sangre. Pues bueno, aquí vemos incluso los podocitos que conforman parte de lo que viene siendo el glomérulo. Aquí vemos cómo es que la cápsula de Bowman está conformado, en este caso, por células pavimentosas simples. Es un epitelio simple lo que conforma la cápsula de Bowman. Y bueno, simplemente es para mostrarles cómo es que se ve el glomérulo en un corte histológico. Nosotros, obviamente, en las otras diapositivas lo revisamos con una ilustración para fines didácticos. La realidad es de que son para fines didácticos, así es como en la realidad se logran apreciar los tejidos,